bueno, después veremos cuando ya todos los de quinto ya no estén más, que hayan aprobado la materia, veremos cuántos quedan en tercero. Sí, y yo la verdad que no sé, ustedes deben saber más que yo. Yo cuando, eh, yo cuando cursé en lugar de ustedes, pues yo soy egresado de La Plata, éramos en tercero, sí, qué sé yo, seríamos 80 en tercero, o 90, y después en quinto, sí, que no sé, seríamos 30. Y aparte después, bueno, depende, cada uno por ahí va a un ritmo distinto, entonces, pero los que terminan recibiéndose por año, no sé, serán 15, 20, no sé, 30. Sí, en promedio las cursadas de quintos solemos ser 40 o 35 a Claro, veces. claro, Pero bueno, están estos casos o por ejemplo finanzas internacionales también, que ahí son más. claro. Sí, pues son materias por ahí que sí, van juntando, no sé, 2 años o 3 y que uno la deja para otro año, qué sé yo, bueno, sí, se junta más. Bueno, eh, pero bueno, bien que salgan muchos economistas. Pero igual debe estar bastante estabilizado, ¿eh? Es una carrera que no es que está explotando, debe estar bastante estabilizado. No es que hay miles. Bueno, ok. Entonces, creo que la vez pasada habíamos hablado de los ensayos de Hume. Habíamos visto el ensayo sobre el comercio y la balanza comercial, y habíamos visto antes el ensayo sobre el origen del gobierno, y bueno, y el resto quedarían para ustedes, porque si no, no terminamos más de ver Hume y hay que seguir adelante. Entonces, salvo que ahí en Twitter, alguien hoy puso una cita del ensayo sobre el dinero, ¿eh? Eh, ¿Está acá o no? Sí, acá estoy. Tomás, dale, a ver, contá un poco, ya que tiraste eso. Contá qué te pareció el ensayo. Esto está bueno, aparte, así no soy siempre yo. Hay una metodología que se empieza a usar en las clases estas virtuales que se llama Flip Classroom, ¿no? Clase como invertida, donde los alumnos son los que tienen que exponer un poco lo que estudiaron. No lo voy a hacer todos los días, pero bueno. A ver, dale, Tomás, contanos un poco si querés, pero bueno, te invito especialmente, podés No, rechazar, está bien, pero está bueno, bien. eh, habrá consecuencias, ¿no? No, Eh, es nada, interesante que, ¿qué te pareció el cada ensayo? vez interesante que él escribe hace ya más de 200 años y básicamente está planteando la idea primordial del monetarismo, que es que un aumento en la cantidad de dinero no tiene otro devenir que el aumento de los precios. Y Claro. un poco ¿Y hace cómo es que cuenta eso? ¿Te acordás del ensayo? Porque él dice que al principio se percibe como que empieza a haber un aumento de la actividad incipiente, claro, ¿no? Pero después eso se traslada a precios, entonces finalmente... claro, él eh, dice como que hay un momento en el que eso no uh-huh. sucede, entonces él dice, bueno, entre tener dinero, o mucho dinero y tener poco dinero, es preferible tener mucho dinero En porque realidad, hay unas ciertas, claro, mucho a poco no, sino como que él dice, bueno, que esté claro, entrando dinero, ¿no? A la economía. y no, después, bueno, él dice que en realidad la relación que uno tiene que ver es entre mercancías y el dinero, Y después que es, tiene algo que es súper interesante, a ver si lo viste y si te detuviste a pensar un poquito en eso, porque es como, él dice que en realidad que está toda la discusión que él, digamos, va a criticar al mercantilismo, básicamente, que él dice en realidad que la cantidad de dinero eh, y la actividad económica no tienen una relación causal, sino que son dos efectos de una causa, eh,
de una misma causa que en general por ahí no es observable, no se puede ver, pero que está ahí, es decir, que causa a la vez que haya más dinero en la economía y más bienes, ¿no? Pero que en realidad la cantidad de dinero y los bienes se ve que aumentan juntos y caen juntos en términos de crecimiento, si quieren, pero que en realidad no es que la cantidad de dinero está causando el aumento de Claro, bienes, la actividad sí, sí. económica, sino que esos son efectos colaterales, lo llama él, collateral effects, es decir, efectos colaterales significa efectos que se dan juntos, pero que no tienen relación, son dos efectos de una causa común. ¿Cuál sería esa causa común? ¿Te acordás? ¿La viste? No, creo que esa parte ahí no llegué. Bueno, la causa común, él habla de la laboriosidad, ¿no? La industriosidad de la sociedad. The industriousness. Él dice, bueno, que en realidad, cuando una sociedad es laboriosa o es industriosa, eso genera que obviamente haya más actividad económica, y al haber más actividad económica también, eso atrae dinero. Entonces es como que emitís dinero, ¿sí? Imagínate que vos le tires dinero a una economía, eso no va a cambiar la cantidad de bienes, sino que lo que va a pasar va a haber un aumento de precios. Ahora, entonces ahí, ¿y él qué ejemplo pone para ver esto históricamente? El caso de España, ¿no? Él dice que en España hubo como un aumento exógeno de la cantidad de dinero cuando el oro y la plata, digamos, de América España y va a España, Portugal, ¿no? España y Portugal, pero que justamente ahí no es que se vio un aumento de la cantidad de bienes, sino que aumentaron los precios y ese dinero después terminó fluyendo a otras naciones de Europa que le exportaban a España bienes que eran Claro, más terminó en industriosas. Francia y Gran Bretaña, ¿no? Claro. Entonces, ahí él está desde el punto de vista metodológico, es muy clara la posición que tiene, porque él dice, no es que aumentando exógenamente la cantidad de dinero uno va a aumentar la cantidad de riqueza de una economía. La riqueza, obviamente, es la cantidad de bienes, no la de dinero, ¿no? Entonces, y ahí está toda la cuestión de no confundir dinero con riqueza. Riqueza es la cantidad de bienes que nos dan satisfacción. El dinero, en todo caso, es un medio de intercambio o una reserva de valor, pero no es riqueza. Uno puede tener un montón de dinero, pero si no produce nada, si en la economía esa no produce nada, lo más probable es que pues, todo el mundo con esa cantidad enorme de oro iría a comprar muy pocos bienes y el precio de los bienes sería astronómico, ¿no? En términos de bienes sería una economía muy pobre. Entonces, esa es una cosa que está muy interesante, que es justamente eso, ¿no? Que plantea que no hay que confundir la correlación que uno observa, que es algo muy actual en economía, y es uno de los grandes problemas de la teoría económica. La confusión entre causalidad y correlación, ¿no? Muchas veces observamos fenómenos que los vemos moverse juntos, los vemos que están correlacionados, pero de ahí a poder inferir causalidad es una cosa muy Sí, sí, distinta. eso es verdad. Y el problema aparte es que muchas veces las causas en economía no son observables, no son manipulables, no podemos hacer experimentos, ¿no? Entonces es muy difícil poder inferir causalidad de una forma convincente, podríamos decir, Igual ¿no? creo que, o sea, siguiendo con lo que usted habla de causalidad, si bien tal vez en experimentos es más difícil, creo que hoy está bastante aceptado, no sé, causalidad a la Granger, que uno lo hace con series de tiempo y creo que con dos líneas, digamos, de códigos como que sale. O sea, tal vez Bueno, antes era más difícil pero de... ojo, cuidado porque hay críticas, digamos, es muy difícil en economía identificar causalidad, es muy difícil. Incluso cuando uno tiene, digamos, ¿qué es lo que intenta hacer la econometría? Que ustedes salen sabiendo mucha econometría, en particular microeconometría, bueno, también macroeconometría, pero en macroeconometría es más difícil, hay algunos
episodios donde uno podría hacer pseudo experimentos naturales, ¿no? Pero digo, en micro por ahí eso se usa más con variables instrumentales o con todas las técnicas que ustedes conocen, diferencias en diferencias, o bueno, justamente cuando hay posibilidad de randomizar Sí, los experimentos. asignaciones, etcétera. Claro, pero igual así es difícil, ¿no? Porque hay que hacer muchos supuestos. El caso por ahí más seguro es el de randomización, ¿no? Uno puede, bueno, definir una población, digamos, una parte de la muestra como que va a estar sujeto a un tratamiento, otra que no, entonces después comparar las medias. Pero bueno, igual así hay que hacer algún supuesto respecto de del diseño del experimento, ¿no? Que justamente no haya sesgo en la asignación de, no sé, hay un montón de cosas que se pueden dar que pueden entorpecer o en todo caso sesgar la identificación de causalidad. Pero bueno, no me voy a traer con eso. Pero digo, es muy difícil incluso en economía, no es como en física que uno puede aislar un pequeño mundo y exógenamente mover algo y ver eso cómo repercute sobre las demás cosas. En economía eso es muy difícil de hacer, más aún con datos no experimentales, ¿no? Con evidencia no experimental. Y macroeconomía, por lo general, es muy difícil tener, por más que sea series de tiempo, vos pensás que puede haber, digamos, algunas cosas que vos veas que tienen ese tipo de causalidad temporal, pero bueno, con modelos con expectativas racionales, por ejemplo, puede ser inverso eso, ¿no? Vos Sí, primero puede haber cambiado una expectativa y eso justamente cambia eso causa a su vez un cambio de la serie que vos vas a observar ex post, pero cambiaron las expectativas porque es impresionante, ¿no? Todo el tema de, bueno, profecías autocumplidas, hay que pensar mucho eso, el comportamiento estratégico, cómo está basado en el forward looking siempre, ¿no? Está basado en expectativas acerca del futuro. Y por qué cambian las expectativas? Bueno, puede pasar por no sé, un montón de cosas, más temas por ahí de macro que podríamos ver después, pero es muy interesante. Por ejemplo, por cosas que ni siquiera sean observables o que uno intenta observar, como por ejemplo cambios en la probabilidad que asigna el mercado acerca de ocurrencia de fenómenos en el futuro. Eso cambia expectativas, cambian precios. Un poco lo que tal vez está sucediendo y primero ves el cambio de precios. Bueno, por ejemplo, a ver, para meternos, seguimos con discusión tuitera. Está aumentando el precio de las acciones argentinas. Entonces, bueno, funcionarios del gobierno salen a decir, ven cómo el mercado confía, el mercado está reaccionando a nuestras políticas, por eso suben las acciones. Bueno, y en realidad la explicación es no. En realidad el mercado está descontando una probable... Sí. Está descontando una probable caída en una derrota electoral en las PASO, y eso está moviendo las acciones para arriba. Pero bueno, por eso es muy difícil de que todo el mundo comparta esa misma idea, ¿no? Porque justamente... Sí. No, perdón, pero no es que es una lectura errónea, es una lectura intencional para contar la historia a favor de justamente... de tus votos, de tus futuros votos. Claro, pero por eso desde el punto de vista de la ciencia estaría bueno que no pudiera haber esas lecturas intencionales, sino que, un experimento decida, mira, esto es así y chau. Pero bueno, eso justamente como las expectativas no son observables y hay que tener un modelo de evaluación de activos para que te explique cómo en realidad el precio de las acciones depende no de lo que está pasando ahora, sino de lo que se espera que vaya a pasar en el futuro, porque son dividendos descontados por una tasa de descuento y esperados, etc. Entonces, en realidad, el valor de las empresas depende de cuánto el mercado valore lo que va a pasar en el futuro, no ahora. Claro, profe, yo que le iba a hacer un breve comentario, no sé si estaré fuera de lugar, pero creo que en esto de correlación y causalidad, lo que muchas veces nos puede ayudar a determinar la causalidad es
la teoría económica. O sea, nos va a dar un indicio Bueno, muy pero fuerte. ahí Ese es el indicio más claro es que podemos cierto tomar lo para que decidir. decís, Gonzalo, es cierto. O sea, en el tema de oferta de dinero, bueno, el dinero es un bien, y si aumenta la oferta, ceteris paribus, lo demás, baja el precio, entonces todos los precios. Es cierto lo que decís, pero el problema que tenés ahí es una circularidad, porque vos querrías, usando experimentos y causalidad, querrías testear la teoría económica de forma empírica, ¿no? Exógena a la teoría Claro, misma. sí. En las ciencias Sí. naturales funciona así. Claro. Algún científico teórico postula un modelo, una relación causal, y después se refuta o no se refuta en términos experimentales. Claro. Eso en economía es muy difícil de hacer, salvo algunos casos particulares. Muy reducido. Creo que la complejidad se basa justamente en el mercado, tan volátil o tan impredecible. Hay personas de fondo, y las personas son, digamos, uno puede tener expectativas y pueden ser obvias y son muy obvios los hechos por ahí, pero a la vez son impulsos casi emocionales los que muchas veces definen. Bueno, Y eso es lo ahí que tiene que ver podríamos, con lo que ahí vos decís, podríamos leer, fenómenos inobservables. bueno, pero ahí podríamos leer varias cosas que muestran que en realidad no es tan así. Por un lado, obviamente, hay personas que se pueden comportar de forma irracional, pasional, lo que quieras, pero el mercado en términos agregados, cuando hay competencia, incluso, se tiende a comportar de forma predecible, justamente. Si no, no podríamos hacer teoría incluso. Lo que pasa es que, claro, tiene que haber una competencia y tiene que haber una respuesta del mercado a ciertos impulsos, por ejemplo, cambios de precios relativos o cambios. Y es difícil, porque vos lo que ves es cambios de precios relativos en realidad pueden estar explicados por cambios de expectativas. Claro. Entonces, es un problema complicado que en las ciencias naturales no existe. ¿Por qué? Porque no hay expectativas en las ciencias naturales, de los elementos naturales. En cambio, en la sociedad, todo, y eso es lo que aprendimos con la economía del siglo XX, básicamente, con la economía de la segunda mitad del siglo XX. La revolución de las expectativas racionales fue justamente eso. Es decir, cambió el paradigma de la teoría económica, porque lo que justamente introduce es que las expectativas se forman a partir de un modelo que tiene el mercado hacia adelante, no hacia atrás, porque si no, no se explicaría para nada el cambio abrupto en las series temporales, digamos, ¿no? Serían todas cosas muy suaves. No se podría explicar caídas de precios, por ejemplo, cuando cambian ciertas expectativas. Si las expectativas fueran corrección de errores pasados, digamos, ¿no? Por eso, las expectativas racionales cambia radicalmente todo el juego, toda la forma de pensar a la teoría económica. No sé si vamos a llegar a ver eso, pero bueno, es todo un tema, ¿no? Es la forma en que se entiende la economía actualmente. Hay básicamente dos cuestiones que se introducen a partir de los 70 en teoría económica. Una, expectativas racionales, en realidad tres. Otra es el comportamiento estratégico de los actores. Es decir, no se puede esperar como aparentemente creen o piensan. Los actores van a reaccionar a ese cambio de política. No van a seguir comportándose como antes del cambio de política. Eso es la crítica de Lucas. La crítica de Lucas fue algo muy importante que ocurrió en los 70, en el 76 creo, 75, no me acuerdo, que justamente planteaba eso, ¿no? Cómo los gobiernos o el policy maker, cuando hace política, tiene que tratar de anticipar cómo va a ser la reacción del mercado a su política nueva. Y para que eso pueda ocurrir, para que esa anticipación pueda ocurrir, el mercado tiene que ser capaz de predecir cómo va a ser la política. Porque si yo les digo, miren, voy a hacer una política, voy a cambiar la política monetaria, pero en realidad la política monetaria que voy a poner va a ser algo totalmente random, totalmente aleatorio.
Bueno, sabe para dónde el disparar. mercado no sabe cómo reaccionar a eso porque, digo, es aleatorio, qué sé yo. Entonces, lo que va a hacer probablemente el mercado es no hacer nada. Va a decir, bueno, no sé, esta gente está loca, no hago nada, O espero a irse a que un se... mercado más seguro Bueno, por para eso. mientras pueda. En cambio, si vos decís, a ver, les voy a poner un ejemplo, a ver si todo esto podría ser una clase de historia económica, pero más de los 70, no tanto del 1700. Sino, les voy a poner esto. Imagínense que hay un gobierno que dice, bueno, voy a bajar los impuestos a la inversión. Mañana bajo los impuestos a la inversión. ¿Ustedes qué dirían como economistas que pasaría con la inversión después de ese anuncio, digamos? Bajar los impuestos a la inversión significaría un incentivo a que se invierta. Yo estoy diciendo, el gobierno anuncia una baja de impuestos a la inversión. Se va a mantener estable, Yo porque creo que todavía se no va lo a hizo. mantener hasta que Bueno, se haga efectivo. ahí los inversores pueden tratar de entender dos cosas. Primero, si ese anuncio, cómo se va a implementar, si va a ser permanente la baja, si va a ser transitoria. Entonces, el gobierno tiene que dar más que ese anuncio. Debería decir, bueno, yo voy a hacer una baja permanente de impuestos. Eso el gobierno lo tiene que anunciar, el mercado lo tiene que saber. Entonces, supongamos que el gobierno ahora dice, voy a hacer una baja permanente de impuestos a las inversiones. Y lo anuncia, y lo pone por ley. ¿Qué les parece que va a pensar el inversor? ¿Va a invertir? ¿Se va a preguntar algo más? Si es argentino, va a verificar que bajen el gasto también. Si no, va a invertir. Pero ¿qué se preguntaría? De nuevo, acá, introduzcan siempre en economía la noción, traten de entender estratégicamente cómo se comportan los actores. ¿Qué pensaría un inversor que realmente tiene que invertir? Es decir, tiene que poner, no sé, $1 millón en comprar una máquina. ¿Qué va a pensar? Así sale la ley de baja de impuestos y el tipo automáticamente tipo pasivamente va a comprar la máquina o se va a preguntar Puede más cosas. ser No, tan creíble es la propuesta. Estaba primero Tomás ahí. A ver, Disculpen. No, o sea, ¿qué beneficio le va a reportar esa inversión? O sea, eso suponete que eso lo sabe. O lo puede. El tipo sabe que si invierte y si todo se mantiene, tiene un beneficio. Pero ¿qué más se va a preguntar? ¿Puede ser qué tan creíble es la propuesta? ¿Qué tan creíble es la propuesta? Y también ¿No? evaluaría el futuro, A ver. las expectativas que existen. Bueno, pero vayamos al caso de la credibilidad, que es crucial en todo esto. El tipo, es decir, supóngase que nos anuncian la economía argentina se dolariza a partir de mañana. Bueno, primero nos quedaríamos medio con la boca abierta, mucha gente estaría muy contenta, otros estarían, bueno, a ver qué pasa, qué sé yo, pero ¿qué nos preguntaríamos? Bueno, ¿realmente creemos que esto puede suceder? ¿Cuál es la credibilidad? ¿Y de qué depende la credibilidad en términos estratégicos? Que, por ejemplo, se hace el empresario cuando dice, ¿este anuncio es creíble que van a bajar los impuestos de forma permanente? ¿Creíble en qué sentido? ¿Y en cómo venía actuando el gobierno? Esto es teoría de juegos pura. No depende de cómo venía actuando el gobierno. Que el gobierno no tenga es incentivos capaz de a ir marcha cambiar. atrás. Ahí me gustó. Tiene que ver con incentivos. Algo es creíble cuando no cumplir esa promesa o esa amenaza no conviene. ¿Sí? No le conviene al que incumple. Tiene costos más altos que la ganancia de incumplir. Ahí realmente es creíble un anuncio. ¿Sí? O una amenaza. ¿Ustedes vieron algo de juegos o todavía no? Sí. Juegos dinámicos, ¿vieron, por ejemplo, cuando hay justamente amenazas creíbles o promesas creíbles o increíbles y todo eso? Sí. Justamente la noción de backward induction, en juegos dinámicos, o juegos secuenciales, trata de eliminar las promesas o las amenazas no creíbles, ¿no?
¿Y por qué las elimina? ¿O por qué hay que tratar de ver si las amenazas son creíbles o no en términos de si realmente al tipo, llegado el caso, le va a convenir o no cumplir la promesa o la amenaza, ¿no? Ahí recién es creíble una política o una promesa o una amenaza. Entonces, ¿qué nos preguntaríamos, por ejemplo, en el caso del anuncio de inversión, cuando un gobierno anuncia que va a bajar los impuestos de forma permanente a la inversión? ¿Alcanza con la palabra? ¿Alcanza con que haya una ley? No, habría que ver, o sea, dos cosas me imagino. Primero, si han cumplido con la ley, si son de cumplir con la ley, y después el plan económico, pues si bajan los impuestos pero hay déficit fiscal, la ley económica no sabe de leyes de derecho, ¿no? Tipo, van a tener que subir de nuevo o endeudarse. Y después subir. Pero ¿cómo haría un gobierno que no tiene nada de reputación? Vos ahí planteás la cuestión de reputación, ¿no? ¿Qué tanto ese gobierno logró, no sé, cumplió sus promesas en el pasado? Pero suponete que no haya ese... claramente cuando hay una interacción repetida, esto no sé si lo habrán visto en juegos, pero cuando hay una interacción repetida, uno puede condicionar su comportamiento a cómo fue su reputación, básicamente. ¿Está bien? Es decir, entonces yo digo, bueno, si no me cumplís, yo te voy a dejar de creer y eso va a tener costos para vos, etcétera. Entonces, por eso uno mantiene una reputación, una relación como repetida. Pero imagínate que sea un gobierno nuevo. Imagínate que hay un gobierno nuevo y te tiene que convencer a vos de que si vos invertís, no te va a expropiar. O si vos nuevo que quiere que ese gobierno tenga incentivos a cumplirla, ¿qué te parece? ¿Cuáles serían las medidas que podría tomar desde el punto de vista, aparte de la ley, o qué debería introducir en la ley de promoción de inversiones o de emisión de nueva deuda ese gobierno? Que de hecho se ha hecho, en los 90 funcionó así. Era un gobierno totalmente nuevo, no podía decir, miren, yo siempre cumplí lo que prometí, no, porque nadie lo conocía, y tuvo mucho éxito en atraer inversiones, esa promesa de que las reglas se iban a mantener. Pero no fue una promesa solamente, sino que estuvo acompañada de todo un diseño de reglas que hacían que al gobierno le conviniera cumplir la promesa, porque si no iba a tener castigos de incumplir. ¿Y qué tuvo que hacer el gobierno para lograr credibilidad en esa época? Por ahí para ustedes no eran muy chicos, pero pensá, ¿qué debería hacer un gobierno ahora para convencer a los posibles inversores que no los va a expropiar ex post de la inversión? ¿No es eso atarse con una regla, no ser tan discrecional? Bueno, sí, exactamente. Tienen que poner reglas. Ahora, esas reglas tienen que ser creíbles. Me gustó lo que dice Gonzalo. O sea, lo puse en el chat, no quería interrumpir, pero que lo ponen en manos de otros. Puso yo no estoy leyendo el chat, pero los que estén en el chat, hablen si quieren. Ponerlo en manos del otro. Ahí está. Es decir, tiene que, dada su poca credibilidad, obviamente siempre hay, esto lo vimos con Hume, ¿no? Para Hume era fundamental que existiera un poder judicial que justamente castigue a quien había incumplido una promesa de cooperación o un contrato, ¿no? Porque esa era la única forma de sostener la cooperación. Pues si no hubiera un castigo para quien incumple una promesa de cooperación, nadie cooperaría, porque sabemos que el equilibrio es no cooperar en todo caso. Ahora, nos conviene cooperar porque ganamos más todos, pero para convencer que la cooperación va a ser una cooperación y no una estafa, tiene que haber un sistema de premios y castigos. Y eso tiene que estar por encima de los jugadores. Tiene que haber una tercera parte que dirima esos premios y castigos en todo caso, y eso es el poder
judicial o el aparato judicial que hay en los países. Ahora. Puede ser que así haya, perdón, no quiero interrumpir el pensamiento, pero así haya funcionado lo del juez Griesa hace unos 10 Bueno, años. por eso es lo que está, ¿no? a eso queríamos ir. Es un ejemplo puntual. A eso queríamos ir. Argentina, para dar credibilidad a la promesa de que no iba a defoltear o no iba a expropiar privatizaciones, etcétera, se tuvo que someter, o digamos, no es que se tuvo que someter, sino decidió voluntariamente poner en la ley de emisión de deuda o de privatizaciones que cualquier conflicto que pudiera haber de incumplimiento del contrato, no de cosas, porque Argentina es un incumplidor serial de contratos, no es que después te lo quieren contar de otra manera, ¿no? Como que vienen a llevarnos los bienes y los recursos naturales, pero en realidad, digamos, vos licitás no sé, cualquier cosa, licitás la provisión de electricidad. Bueno, viene una empresa, invierte 250 millones de dólares para producir electricidad. Y después de 2 años que el gobierno dice, no, nos cobran tarifas muy altas, vamos a expropiarlo. Bueno, pero vos te habías dicho que no los ibas a expropiar. Bueno, entonces, para evitar eso, Argentina en las leyes de emisión de deuda o de privatizaciones o de inversiones, cuando son inversiones muy importantes, en general es como que establece que los jurados o cualquier litigio se va a llevar a cabo en jurados internacionales, no en los del propio país, porque obviamente los del propio país van a estar muy influenciados por lo que el gobierno de turno quiera. Entonces nadie va a invertir porque no va a ser creíble que el gobierno va a mantener las reglas ex post. Entonces, bueno, por eso tiene que poner jurisdicción Nueva York para la deuda o tribunales del CIADI para las inversiones en servicios públicos, etc. A los que les salió bastante mal la jugada, profes, a los que blanquearon al gobierno de Macri. Bueno, por eso. Bienes personales, ahí, chao, nos vemos. Claro, y ahora quieren aumentar más los impuestos de bienes personales y hacer otra ronda más de impuesto extraordinario, qué sé yo. Claro, ahí vos ahí blanqueaste diciendo, te voy a pagar lo que corresponde, blanqueo, qué sé yo, pero ya tenés todos los datos, diste todo, sí, ¿no? Te van a ir a buscar. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de eso? Nunca nadie más va a blanquear nada. ¿Se entiende? Se terminaron los blanqueos. Y la economía en negro va a ser cada vez más grande. O sea que esos son los problemas que hay que pensar como economistas. La gente se va a comportar estratégicamente, ¿no? ¿Viste? Es medio naif pensar que nadie va a reaccionar a lo que vos les haces. Está bien, hoy le podrás cobrar 10% de bienes personales, y es una expropiación por la parte de ganancias y todo. Estás expropiando stock, no ganancia, ¿no? Estás expropiando stock de capital. Sí, es peor aún. O riqueza. Vos deberías cobrar en todo caso impuestos sobre las ganancias, no sobre los stocks. Pero bueno, bienes personales es sobre los stocks. Igual se supone que cualquier impuesto es, ¿no? Sí, se supone, ¿no? No. Esa es una discusión que me parece que está llevada al extremo por los libertarios. Un Estado tiene que funcionar y proveer bienes públicos cobrando impuestos. No, yo no digo que no se cobren los impuestos. Lo que hay yo formas digo y formas de cobrar impuestos. Es decir, los países que prosperan son países donde la política tributaria es muy clara, es muy estable, todo el mundo sabe qué le van a cobrar y por cuánto tiempo, etc. En Argentina es una locura todo eso. No hay cambio de impuestos todas las semanas. Aparte, entonces, eso no es una forma clara de cobrar impuestos. Eso sí es cualquier cosa, básicamente. El resultado de eso es que nadie va a invertir nada nunca en Argentina. El caso extremo puede ser el del monotributo, que retroactivo 6 meses. De la nada, un montón de monotributistas tuvieron 6 meses de deuda, o algo así era el caso. Sí, y mucha gente dice, bueno, quedó anulado por el Poder Judicial, pero no importa, la señal que da el Ejecutivo, creo que es el Ejecutivo. Ya como que en algún punto no hay retorno, por más que se solucione en otro poder. Totalmente. La verdad que somos una sociedad donde cualquier cosa puede pasar y justamente eso transmite incertidumbre. Por más que después no pase, no importa que después no pase, el tema es expectativas.
si está la expectativa de que pueda pasar cualquier cosa, bueno, nadie va a invertir, ¿sí? Y la economía en negro va a ser cada vez más grande. Eso sí es como... Y eso, ex post, va a generar una caída de recaudación, porque ustedes saben, la recaudación es sobre economía en blanco. O sea que estás pegándote un tiro en los pies. Y eso, en última instancia, la forma que yo tengo de explicarme a mí mismo eso, ¿por qué no valoramos el futuro? Un poco lo vimos en la clase pasada, ¿no? Digamos, si valoráramos más el futuro, nos daríamos cuenta que estas cosas no son buenas. El problema es que no valoramos suficientemente el futuro. Es decir, preferimos liquidar todo stock hoy, ir por todo, repartir, y no nos quedamos con nada para mañana. Y eso es producto de que tenemos una tasa de descuento temporal muy alta, y en última instancia eso es producto, me parece a mí, de la pobreza que tenemos cada vez más, ¿no? Claramente, si vos no sos muy pobre, no te va a importar lo que pase de acá a 1 año, o a 2 años, o a 10 años. Tu horizonte de planificación es cada vez menor. Entonces, Disculpa, Manuel. Sí. ¿Puede ser que haya gente en sala de espera? ¿O está deshabilitado eso? La deshabilité, no creo, bueno. no estaría viendo a nadie en sala de espera. No, listo. Pero chequeo de nuevo, creo que no. A ver, espérame. Yo no estoy viendo a nadie. ¿Alguien te dijo? No, estamos todos acá, me parece. Bueno, bien. Entonces, creo que esta charla pasamos por todos los temas, ¿no? Que a mí me parecen muy interesantes de la teoría económica. La teoría económica te da herramientas para entender justamente todo esto. El comportamiento estratégico, las expectativas, la noción de credibilidad, pero la noción de credibilidad en términos estratégicos, ¿no? No diciendo, sale alguien diciendo, créanme que esto va a ser así. No tengo por qué creerte, dame señales para creerte, y las señales tienen que ser enforcing, es decir, tienen que ser, hay una palabra justamente es esa, ¿no? Digamos, cuando yo hago un anuncio, ese anuncio tiene que ser conveniente para mí cumplirlo, porque si no es conveniente para mí, ustedes se van a dar cuenta que no lo voy a cumplir, porque no me conviene cumplirlo. ¿Y cómo hacer para que eso sea conveniente para mí? Bueno, justamente hacer un diseño de reglas, un diseño institucional para que la cooperación de todos sea el equilibrio estratégico. Sí. Una pregunta respecto a esto que veníamos hablando de reputación, credibilidad. Dado que en la historia argentina la moneda ha sido devaluada una y otra vez, nunca se ha preservado su valor, la gente ya definitivamente, no sé cuánta gente sigue creyendo en la moneda argentina. ¿Usted cree que este proceso es reversible? Creo que lo que más me preocupa a mí es lo que les decía hace un ratito. Argentina es un país donde cada vez hay más pobreza. Es muy difícil convencer a gente pobre que vote el futuro, porque esa gente vota el presente, porque no le queda otra que votar el presente. Entonces, estratégicamente van a surgir políticos que le den presente a esa gente a costa de futuro. Entonces es muy difícil. Yo lo planteaba. Y eso es un proceso que se fue reforzando desde hace 80 años. Y yo no sé realmente si es viable como una salida. Yo lo planteaba. No sé. Porque claramente siempre va a haber un político que le va a decir a cada vez más, no sé, a la mayoría de la gente argentina que es pobre, le va a decir, votame que hay que expropiar a los ricos porque el problema es la riqueza, no la pobreza, y yo te voy a dar todo. Claro, ¿y quién va a invertir en una economía así? Yo lo planteaba en el seno de la discusión que creo que hay hoy en día en la oposición, si se quiere, más que nada en los economistas, porque es algo bastante técnico de la moneda, que básicamente, por lo que veo, hay dos planteos de cómo solucionar el problema. Uno viene por el lado, nombre y apellido, Martín Tetaz, que está impulsando fuertemente proyectos de independencia del Banco Central. Y el otro proyecto
si se quiere, más extremo, es la eliminación de la moneda por completo y yendo a una moneda en que la gente crea que siempre se dice de manera popular que sería el dólar. Entonces, y la crítica del sector, de uno de los sectores hacia, por ejemplo, ideas de independencia del Banco Central, es que eso ya se intentó y ya se lo llevó puesto la política. Entonces Sí, eso se queda corto. Un dato de color, por ahí ustedes saben, yo fui compañero de Martín, cursamos juntos varias materias, lo conozco mucho. Ojalá que tenga éxito Martín. Yo comparto algo de la crítica esa. Primero comparto el intento de Martín, a mí me encantaría que fuera así. Bolivia lo hace, Paraguay hace, Colombia lo hace, Perú lo hace. Los únicos que no hacemos somos moneda nacional estable en esta última década y media. Es decir, es un problema que los países latinoamericanos más rezagados históricamente respecto a Argentina lo han logrado. Ahora, nosotros nos llevamos puesto todo y, digamos, al cambiar mayorías, al cambiar gobiernos, las leyes se pueden hacer para atrás. O puede haber gobiernos provinciales que digan, no, mirá, yo emito mi cuasimoneda, y lo hacen. O sea que la dolarización, yo la veo como más de hecho que otra cosa, pero no la veo como algo, obviamente tiene sus problemas en términos de diseño, pero por ahí no tenés forma de evitarlo porque la gente rechaza el peso y va al dólar y quedará una parte de la economía transaccionando en dólares, como de hecho siempre hubo en Argentina, pero el problema está en que eso no te resuelve los problemas, porque de nuevo, los gobiernos que, si no establecen otro tipo de reglas, van a decir, no, como yo quiero gastar más, entonces voy a emitir una cuasimoneda, como pasó en Argentina justamente en la última época de la convertibilidad, ¿no? Patagones o... Claro, todas las provincias emitieron su moneda para gastar más. Y tuvo un rechazo rotundo. Podría llevar a un aumento del endeudamiento, o sea, no tener otra forma de financiamiento. El problema, digamos, si vos tenés un episodio de crisis muy fuerte, quizá no te quede otra que emitir dinero, ¿no? El tema es cuando vos lo hacés sistemáticamente eso, ¿no? Todos los países razonables, cuando tienen una caída fuerte de la actividad económica por un shock, emiten dinero. Ahora, ¿por qué eso no genera inflación? Bueno, porque es transitorio. El tema es que en Argentina es permanente eso. ¿Está bien? En Argentina es permanente. Entonces, y no hay reglas para evitar eso, que sea permanente. Entonces, lo que uno debería hacer, bueno, es emitir dinero cuando hay un shock negativo y sacarlo de circulación cuando te va bien después, cuando pasa la emergencia. En Argentina no, es como que el gasto sube sistemáticamente y no podés financiarlo y terminás emitiendo dinero, y eso es lo que explica la inflación, no hay otra cosa, no hay otra causa de la inflación. ¿Cómo vas a decir que la inflación está causada por el aumento de precios internacionales? ¿Bolivia qué inflación tiene? ¿Paraguay qué inflación tiene? ¿Tiene otros precios internacionales? No entiendo, digo. Los empresarios malos son solo los argentinos, ¿no? Dicen es una cosa que realmente son explicaciones para... Digo, no, pero hay una intencionalidad. Suben los precios acá nomás. Por supuesto, hay una intencionalidad y además, como vos decías, profe, hay una falta de incentivos para que eso suceda también. O sea, hay una falta de incentivo para hacer que la Argentina tenga una moneda fuerte. Porque a vos te conviene el clientelismo político desde la medida coyuntural. Bueno, por eso es lo que yo estoy pensando, ¿no? Que es cada vez más difícil desarmar eso. Y eso se expresa económicamente en inflación, ¿no? Que es la falta de bienes en relación al gasto que queremos hacer. Eso es la inflación. Bueno, pero eso no se explica en las escuelas, eso no se tiene acceso a las clases más bajas.
yo lo noto. Por ejemplo, mi novia es del Chaco. No sé si todos ya entienden, pero seguramente sí, igual profundizo. Y no, yo nací en La Plata, que es más, obviamente, clase media en términos generales. Trato de hablar delicadamente porque son temas puntualmente Sí, no, delicados. hablemos bien. Pero hay una realidad, A mí no me contaron qué es la inflación o cómo funciona una economía básica. No me contaron realmente quién es el responsable. Y en Chaco eso ocurre con muchísima menos probabilidad, al menos. Y es como que las cosas están más caras para ellos. Y no lo cuantifican, no se preguntan por qué, simplemente no llegan o simplemente están esperando un bono del gobierno. Lo digo cero de forma despectiva. No, no, pero me imagino que si vos ves el tamaño del sector público en términos de empleados versus el sector privado, es así. Bueno, Formosa es un caso también exorbitante de esa relación. Entonces, si la gente depende del empleo público, el empleo público depende de la voluntad del gobernador, bueno, claramente es muy difícil de desarmar eso, ¿no? Es muy difícil desarmar eso. Porque aparte al gobernador, justamente para tener más poder político, va a preferir que la gente dependa de él y no de los empresarios que le puedan llegar a dar trabajo o no, por una cuestión de poder político. Pues bueno, sí, por eso es cada vez más complicado. Ahora, eso se dio, ahora voy, Francisco, pero eso se dio porque vos no tenés un sistema de contrapesos. Para toda la filosofía política clásica era fundamental tener un sistema de contrapesos que limite el poder del soberano. El Banco Central Independiente es un ejemplo de eso. El soberano, eso. Acá para nosotros, podría ser perfectamente el gobernador de una provincia. ¿Sí? ¿Cómo limitas el poder? Bueno, con instituciones, con un sector privado que le ponga en todo caso límites. Ahora, si vos no tenés eso, bueno, claramente hay problemas. Sí, Francisco, decime, estabas hablando. No, que ahí vos tenés un problema de una institución mal hecha o mal legislada, como puede ser la coparticipación. Porque la única forma que las personas que puedan solventar ese gasto público es porque están recibiendo recursos en exceso. Y ahí hay problemas más de fondo, que son los problemas de votación. Obviamente nos metemos en un tema espinoso, muy espinoso, pero que es real. Si vos tenés mucha gente que tiene un voto, mucha gente me refiero por ahí a muchas provincias, ¿no? Que pueden votar una ley y el voto es igual para todas. Hay algunas ricas y otras pobres. Obviamente van a ganar las pobres que van a querer sacarle recursos a las ricas. Por una cuestión, digamos, de mayorías. Entonces, es un tema, ¿no? El problema no es la distribución. El problema es, digamos, cómo hacerlo eficientemente a eso. Cómo hacer una distribución que no destruya lo que querés distribuir. Ese es el problema que hay que resolver. También muchas veces está enmascarado, ese problema, si me permite, está enmascarado, creo, por un discurso políticamente correcto, porque ¿quién pudo estar en contra de que un voto valga uno o de que la democracia, de que todos votemos igual? Pero este caso se vio, creo, en el fútbol con Grondona. Pongo un caso para graficarlo de forma menos sensible. Sí. Pero creo que Grondona implementó en la FIFA, como vicepresidente de la FIFA fue en su momento, alguno podrá corregirme, pero entiendo que fue otorgarle para los recursos del fútbol o determinados intereses nuevos para organizar torneos, lo que sea, un voto a cada club, independientemente de claro, poderío, de cuánta gente lleva, de cuántos años tiene la institución, de otros factores, un voto a cada club. Entonces, la trama política está en que a Cambaceres lo compras más fácil que al Manchester United. Y esto es objetivo, esto no tiene que ver con correcciones políticas. Entonces, si vos compras a Villa San Carlos y a Cambaceres, espero que nadie se ofenda, con muy poco, y el Manchester United lo perdés, no importa, pero con menos haces más peso con tus intereses sobre, bueno, obviamente, la parte más yo estoy de acuerdo con eso. Hay un problema entre eficiencia y distribución.
o entre productividad y distribución. Cuanto más, digamos, no sé si les puse a ustedes el ejemplo de los sistemas de notas que yo les podría poner. ¿Lo hice acá o no? Porque como doy 2 cursos, uno en la UBA y otro a ustedes, no sé si a veces No, cuál. acá no lo dio, creo. No. Bueno, Acá no nos dio opción. Imagínense que yo les propongo este sistema de evaluación para esta materia. Yo digo lo siguiente, les voy a tomar un examen individual a todos. ¿Ok? Ahora, la nota que yo les voy a poner, después de corregir ese examen individual, va a ser a todos el promedio de la clase. ¿No? Le explicamos al que menos estudia. Estamos todos explicándole. Ahí, ¿cuál es el problema ahí? Que estoy disociando el esfuerzo individual de la recompensa individual. Entonces, ¿cuál es el incentivo para ustedes? Ser freerider. Cada uno va a decir, no, en realidad mi esfuerzo está totalmente, son 120. Es decir, no es que son 2 que pueden decir, bueno, sí, no sé, cooperemos, pues si no yo te castigo, pero son 120 o 130. Es decir, obviamente van a decir, es muy difícil monitorearnos el esfuerzo que hacemos, entonces cada uno va a decir, bueno, nadie me va a venir a monitorear a mí el esfuerzo que hago, no hago ningún esfuerzo, trato de estudiar poco, total, mi nota no depende de lo que yo estudie, sino de lo que estudie la mayoría. ¿Y qué va a decir? Como todos van a pensar de esa manera, incluso el mejor, el que le encante la materia, se puede esforzar mucho, pero su nota no va a depender de su esfuerzo. Entonces todos van a hacer poco esfuerzo y la nota va a ser muy baja, en promedio e individualmente, obviamente. Así es lo mismo que con la distribución. Perdónenme, pero es así. Si a vos te dicen, el trabajo que vos hagas, yo te voy a sacar el 90% para distribuirlo, bueno, claramente te vas a esforzar 0. ¿Sí? Es el problema de los impuestos. Los impuestos tienen 2 partes, ustedes sabrán. La tasa impositiva y la base imponible. Lo que ustedes tienen que saber como economistas es que la base imponible depende de la tasa impositiva. La base imponible no es algo exógeno. ¿Ok? La base imponible depende de la tasa que vos cobrás. Si vos cobrás una tasa muy alta, nadie va a producir, la base imponible se va a reducir y la recaudación va a empezar a caer si la tasa impositiva aumenta. Esa famosa curva de Laffer, ¿no? Y esto es así, no hay que discutir eso. Lo que hay que discutir en todo caso es el trade-off, qué costos y beneficios tiene, pero hay que entender muy bien los costos, ¿no? Bueno, ahí me decís, ¿y los estudiantes con más ganas de estudiar no tendrían también incentivos a alejarse del grupo y rendirla libre solos? Por supuesto, pasaría eso, ¿no? A nivel de país, digo, ya está, no hay que decir más nada. Lo que pasa es que por algo, no sé cuántos millones de venezolanos dejaron Venezuela. Esas cosas no es capricho, ¿no? O ideología. La gente se va porque quiere vivir mejor en otro lado, con otros sistemas de reglas. Un amigo eso ya lo decía Tibut. No sé, la Universidad de Braga tiene una gran tradición en finanzas públicas. ¿De votar con los pies? Y lo decía, claro, votar con los pies. James Tibut. Él decía eso, que si vos tenés diferentes esquemas impositivos en las provincias o en las regiones de un país, la gente se va a mudar finalmente cuando eso supere el costo de commuting, etc., ¿no? Y en términos de países pasa lo mismo. Cuando es tan extremo digamos, exacción impositiva o la expropiación, bueno, la gente se va. Obviamente el que no puede se queda, pero tienden a quedarse justamente los que no se pueden ir, o sea que en todo sentido los que se quedan viven mucho peor, ¿no? Un amigo dice que nunca vio a nadie nadar de las costas de Florida hasta Cuba. Bueno, es obvio, digo. Hay un libro de así. 4.000 años de inflación, creo que se llama, no me acuerdo de quién es el libro en sí. Sí. No me acuerdo, 4.000 años de controles de precios y salarios. Sí, de Butler, creo que es. Ustedes todos van a votar a Milei, me parece. No, yo a Milei. No creo.
No, yo prefiero Es no como votar. Menem, nadie lo va a votar, pero de la a nada va a Castañeda. quedar el 40%. Mirá, No creo que haya gente de Cava acá, profe. Prefiero a Castañera que a Milei, imagínate. puedo poner una encuesta que es anónima. A ver. Lo que yo le iba a decir, profe, es que Ahí voy, en ese libro... Espérame, a ver. Estoy viendo, nunca hice esto de encuestas. Igual que loco lo del voto vergüenza, ¿no? ¿Cómo Espérame. funciona? A ver si me sale. Ahí está, a ver, voten. Es anónimo. ¿Están viendo ustedes el resultado o no? No, el resultado no, No, pero el resultado no. se puede votar. Bueno. Y creo que ahí ya votaron casi todos. 90. Voten, yo esto no puedo ver quién vota, así que veo el resultado. A ver. Hay algunos que por ahí van 100. Debe haber 13 que están en otro lado. Bueno, 101. Bueno, 103. Bueno, 73 que no, 30 que sí. En porcentaje. Más o menos 70-30. ¿30%? Es un montón. 30% lo votaría Milei. Lo va a Es votar muchísimo, a Milei. es muchísimo. Es mucho, ¿no? No, no es nada. ¿No es nada? Y porque somos alumnos de tercero de economía. ¿El fuerte de Milei cuál es? A mi criterio. Lo, pibito, lo del primer año. Pero es la economía, está bien, pero es la economía. Si nosotros no ¿Están sacamos... viendo ahí o no el resultado? Ahora sí. Ahí se ve, 71-29. Bueno, y es mucho que 30% vota a Milei. Bueno, pero está bien, qué sé yo. No, pues digo, es toda la literatura esa que... Me sorprende la cantidad de alumnos que hay de Cava. Nada, digo, bravo. Bueno, no, pero digo, volviendo a nuestro tema, ¿cuándo ya son las elecciones, ¿no? El 11 era. 12. Pero digo, estos temas son fundamentales, ¿no? Y volviendo a Hume nos enseña esto en cada ensayo. Eso es por eso a mí me encanta Hume. ¿Sí? Habla de todo esto. En los ensayos que yo les di, están todos estos temas. Obviamente también Adam Smith. Malthus también después vamos a ver, pero hay un montón de cosas. Entonces, nada, sigamos un poco con la clase. ¿Algo más para hablar de Hume que alguien quiera decir sobre los ensayos? Manuel, disculpa, yo estaba leyendo el que habla sobre la deuda y él habla de dos, podés comentar. A ver cómo dice, no lo releí ahora, pero ¿qué dice? No, lo que yo entendí es que uno va hipotecando ingresos futuros cada vez que toma una deuda y es como una carga que le pasa a las generaciones futuras. Claro. Pero él en algún momento empieza a hablar de como que se muere, usa el concepto de que muere la deuda de forma natural o de forma violenta y no entendí bien a qué hace referencia. Yo sé que va como por algo de default, pero no entendí. Y me imagino que la forma violenta debe ser por default. Pero si querés lo leo bien de nuevo y la próxima clase lo vemos. Por a mí me parece que está bueno. ¿Vale? Yo entendí un poco como que a mayor deuda tiene que aumentar los impuestos y eso hace que en un momento se hace insostenible. Bueno, claro. Sí. Yo entendí
Perdón, Sí. pero yo entendí que la muerte natural que plantea es como que simplemente en algún momento las autoridades del gobierno van a quitar su compromiso, digamos, como, bueno, no les vamos a pagar y fin, porque es más importante usar esos fondos para otros fines que pagar la deuda, pero sinceramente tampoco entendí bien lo de la muerte violenta, así Bueno, que hasta ahí dale, llego. el próximo lunes hablamos de eso, del ensayo sobre la deuda de Hume. Dale. Hay un montón de contexto histórico que es súper importante. Bueno, les voy a dar también, hagamos una cosa, pongamos para el próximo lunes el ensayo. Voy a poner acá. Perdón, antes que siga, el próximo lunes sería el lunes que viene, porque el lunes que viene es semana de finales. ¿Feriado? No, pero yo suelo dar, Okay. a ver, yo suelo dar clases en los finales porque si no nos quedamos sin clases, entre feriados, finales. No, perfecto, pregunto porque algunas materias no dan. No, yo doy clases, porque aparte es un horario que medio, no creo que se junte con ningún final, pero bueno. Igual, obviamente, el que no puede estar, no esté, no pasa nada. No tomo asistencia, nada, pero sí, damos clases. Entonces, próximo lunes vamos a ver un ensayo sobre la deuda. Y aparte, esto es de Hume, y vamos a ver un paper para ponernos en contexto, de North y Weingast. North es Premio Nobel de Economía. Esto se llama Institutions and Commitment. Ahora se los voy a pasar, o se los paso al grupo. Que es justamente esto, autores North y Weingast, que cuenta justamente cómo en la Inglaterra de la Revolución Gloriosa, 1690, se establecieron justamente una serie de instituciones que permitieron el compromiso, respetar inversiones, etc. Y eso fue conveniente tanto para el gobierno como para el sector privado. Y estos autores hablan justamente de cómo una constitución tiene que ser self-enforcing, es decir, tiene que ser que todos los participantes de esa constitución tengan incentivos a respetarla, a comportarse de acuerdo a las reglas de la constitución. Y eso fue lo que pasó según esta explicación de North y Weingast. Hay alguna crítica de esto, pero es un paper muy influyente. Según ellos, es lo que pasó en Inglaterra de la Revolución Gloriosa. Y a partir de ahí Inglaterra se despega de países europeos similares como Francia. En términos institucionales logra una ventaja que le permitió también prosperar económicamente. Y ellos la asocian justamente a esto, ¿no? Cómo se dio un equilibrio de poderes y eso cómo se plasmó en una serie de reglas en la Constitución que establecieron límites al soberano y que todo eso fue conveniente para todas las partes. El soberano le convenía estar limitado porque el sector privado lo financiaba. Si no hubiera estado limitado, el sector privado no lo hubiese financiado, porque si nadie va a financiar a un soberano todopoderoso, ¿no? A un soberano absoluto que tiene el poder de rechazar o de defaultear las deudas como quiere, de expropiarte. Entonces, a todas las partes les convenía ese equilibrio, esas limitaciones, esos balances. Creo que eso es lo que tenemos que lograr en Argentina. Ustedes, yo no sé si lo veré, ustedes por ahí lo pueden pensar y algunos serán funcionarios y políticos y por ahí lo pueden llevar a cabo, pero es lograr un equilibrio de reglas y de poderes que genere confianza, en última instancia inversión y crecimiento y reducción de la pobreza, que es la única forma de reducir la pobreza. Yo no conozco otra que no sea por crecimiento.
Y el crecimiento viene a la mano de la inversión, y la inversión viene a la mano de la credibilidad y la confianza. Entonces, bueno, es así. Entonces, este ensayo ahora se los paso. Ok. Bueno, ¿qué más respecto de...? Entonces, el lunes que viene vamos a ver esto. ¿Algo más? Si no, quiero hablar un poquitito de... O por ahí, no sé, de Adam Smith. Vamos a hablar de los primeros capítulos de La riqueza de las naciones en esta última media hora. ¿Qué les parece? Dale, profe. Sí, sí. Bueno, entonces también ya metan los capítulos de Adam Smith. Ustedes tienen, ¿no? Por lo menos el programa que yo les había pasado, ¿no? Profe, te hago una consulta. ¿Tenés Sí. traducciones de Smith? Yo no tengo, pero claramente sí, está recontra traducido. A ver, digo, déjame ver. ¿Ustedes no buscaron, como yo les dije, en LibGen, por ejemplo? Ya les digo, ¿no? A ver si se los puedo pasar, se los paso. Había una forma, ¿cómo habíamos dicho? Que había una forma de subir, particionando los PDF, ¿no? Vieron que el campus no me deja subir cosas de más de... Si no, hacer un drive y poner el link en el grupo, en el AU, perdón. Mira, acá estoy viendo La riqueza de las naciones de Editorial Alianza. Veo otras que no conozco la editorial, pero Editorial Alianza está bien la traducción. A ver, déjame ver un PDF. Que pesa 5 megas. El tema es que hay que ver si es la versión completa, pero bueno, igual para los primeros capítulos... Profe, yo encontré una versión en español y lo particioné para separar los capítulos que teníamos que leer que están en el programa. Si querés te puedo pasar el link de donde lo saqué para chequear si es fiable, digamos, y paso el documento por el grupo de WhatsApp. Sí, lo tengo acá, creo. ¿Era una traducción de una editorial o la había hecho alguien así? No, mira, acá dice que es de Editorial Alianza. Bueno. Paso los documentos por el grupo de WhatsApp. Dale, debe ser la misma que estoy viendo ahora. Lo único que quiero ver, a ver, tiene 800 páginas. Sí, debe ser la versión completa. Por lo menos los capítulos que usted puso en el programa estaban. No, los capítulos van a estar. A veces te sacan párrafos. Hay ediciones que son abridged, que son resumidas. Que te cortan la intro. Sí, profe, el libro tiene 843 páginas. Sí, ahora si quieren lo pongo acá, porque por ahí hay alguien que no maneja LibGen. Déjenme. A ver si lo puedo poner acá y lo pueden descargar de acá. A ver si puedo... ¿Puedo compartir archivos acá o no? Creo que no. A ver, sí, ahí está. Ya estoy. Downloads. A ver si me deja por el tamaño. Pareciera que sí. 5 megas pesa. Ahí fue. Ahí lo tienen, ¿bien? Y ya que estamos, les paso el de North. A ver si me deja buscar acá. Yo me equivoqué en el nombre. Es Constitutions and Commitment. Ahí todos los pueden descargar de acá entonces. Después si alguien lo quiere también pasar al grupo de WhatsApp, estaría bueno, por ahí si alguien no está ahora. Si los pasan al grupo, está bueno. Entonces ahí ya hay una versión en castellano de La riqueza de las naciones que es confiable y tiene el paper este. De lo que veamos, casi todo hay traducción, menos de los papers, ¿no? De los papers no hay traducción, pero bueno. ¿Qué más de esto? Bueno.
Bueno, entonces desde Adam Smith, lo que, digamos, yo les cuento un poco, muy corto, cuál es la idea de los primeros capítulos de La riqueza de las naciones. Adam Smith empieza diciendo que la riqueza de las sociedades depende, es decir, la producción, la productividad, la cantidad de producto por habitante, eso se llama riqueza, opulencia, en esta época, depende de la división del trabajo. Es decir, cuanto más podemos dividir el trabajo, más nos especializamos en algo, en una actividad, en un oficio, y más productivos somos. ¿Ok? Ahora, y acá vamos a nuestra pregunta original del curso. ¿Qué es lo que hace posible la división del trabajo? ¿Qué les parece? Piensen ustedes, ¿no? Imagínense que tuvieran que decir, bueno, ¿qué hago? Digamos, ¿por qué se van a especializar en algo? Primero, habría que pensar eso, ¿no? Ustedes saben que si se especializan, en aquello que se especialicen van a ser más productivos. Ahora, ¿por qué se especializarían en algo? ¿Qué les parece? En primer lugar, porque alguien lo tiene que demandar ese algo que nos estamos especializando. Alguien pensaría en eso, ¿no? Primero, bueno, yo me especializo, dedico todo mi tiempo a estudiar economía durante 5 años. Espero que alguien después me demande ese esfuerzo, ¿no? Si no, por ahí no lo harían o pensarían. Claro, profe, por eso está política relacionada con la propensión humana al cambio. Digamos, eso también lo que lleva a decir, bueno, dividimos el trabajo. Bueno, también. Después está relacionado con lo que nosotros estudiamos anteriormente con respecto a la cuestión de que eso está estimulado por el egoísmo y también comienza la división del trabajo, digamos, ¿no? Para eso que decíamos antes. Yo no, la palabra no es egoísmo, es self-interested, ¿no? Es el interés propio. Me parece un poco distinto a la idea de egoísmo. Pensemos que los individuos están interesados por su propio interés, digamos, ¿está bien? Están motivados por su propio interés. Llamarlo si querés egoísmo, pero bueno, ellos lo llaman self-interest. Sí, no, estaba así en su momento cuando habíamos leído la editorial, digamos, sí. pero está bien. Puede ser que use esa traducción, puede ser. Claro. Por eso a mí no me gustan tanto las traducciones así, prefiero leerlo del original, porque por ahí es un poco distinta la connotación, pero está bien. Ahora, ¿por qué se especializarían ustedes, o cualquier individuo? Bueno, lo harían porque, pensamos primero estratégicamente, ¿no? Lo harían. Ventajas comparativas. Primero porque lo que dijeron recién, que es, bueno, porque voy a vender algo, voy a ofrecer algo que creo que hay demanda. ¿Y por qué me interesa que haya demanda? Porque yo necesito obtener lo que no voy a estar produciendo porque me estoy especializando en una sola cosa, o en pocas. Entonces, claro, y aparte, necesito que otra gente también se especialice en otras cosas que yo no me voy a especializar. ¿Ok? Entonces, si ustedes lo piensan, es un equilibrio de cooperación también. Y para que funcione un equilibrio de cooperación, ¿qué debe funcionar? Ya lo vimos un montón de veces esto. Deben haber ciertas reglas que motiven que incentiven la cooperación, que castiguen el desvío, en algún sentido. Bueno, Adam Smith, y todo el pensamiento clásico, ellos no están considerando que de repente las sociedades están constituidas por individuos que deciden o especializarse o no, sino que es un proceso gradual que se va dando, evolutivo, y que va operando incluso por una especie de selección natural, que después vamos a verlo más con Malthus. Aquellas sociedades que no logran especializarse porque no tienen reglas de justicia que hagan que cuando los contratos o las asociaciones no son respetadas, se castiguen esas cosas, bueno, van a prosperar menos que las que sí tienen todas esas reglas, las que encontraron esas reglas
que le dan confianza, que permiten la cooperación, que permiten el intercambio, etc. Y que hacen que los individuos en última instancia puedan especializarse porque saben, confían en que van a conseguir intercambiar. Es decir, si ustedes piensan, yo lo que quiero que traten es de pensar detenidamente las cosas, no suponiéndolas. Por ejemplo, supongamos que hay un mercado. Entonces, bueno, sí, está bárbaro, pero ojo, no supongan que hay un mercado, porque para que haya un mercado, se tienen que dar un montón de cosas a nivel institucional previas. Por ejemplo, que los derechos de propiedad estén garantizados, estén cuidados, que las promesas que nos hacemos en un intercambio, o los contratos que nos hacemos cuando vamos a intercambiar, también estén garantizados. Porque si no, nadie confiaría en ningún intercambio. Porque el intercambio es un pasaje de propiedad privada. Si ese pasaje de propiedad privada no está resguardado por una serie de reglas sociales, que nosotros mismos creemos que son convenientes, pero que estaríamos motivados quizá a incumplirlas si tenemos la oportunidad de que no nos castiguen, no funciona ningún intercambio, no funciona ningún mercado. Entonces, primero hay que ver, o hay que pensar, que para que haya un mercado que nos permita y nos dé ventajas especializarnos, tiene que haber un sistema de reglas que defiendan la propiedad privada y los contratos, que castiguen los desvíos. Entonces, bueno, suponiendo que eso existe, y eso en realidad se va dando todo junto, ¿no? Porque cuanto más nos especializamos, mayor beneficio hay del intercambio, porque generamos más excedentes. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Va a haber más o menos beneficio de lograr las reglas que defienden el intercambio? Bueno, más beneficios, porque lo que está en juego es cada vez más grande. ¿Sí? Si una economía muy, muy rica pone en jaque su sistema de propiedad privada, de intercambio, etcétera, está poniendo en jaque un montón de riqueza, no un poquito. Entonces, esto es algo como que va evolucionando de forma, digamos, circular. Es decir, en la medida que tenemos esas reglas de respeto a la propiedad privada, de respeto a los contratos, eso nos permite o nos da motivos para confiar en la especialización. Al confiar en la especialización, somos más productivos. Al ser más productivos, generamos más riqueza social, que la intercambiamos, y somos más ricos, y el beneficio de tener reglas que defiendan ese sistema de intercambio es cada vez más grande, porque despliega una riqueza cada vez más grande esas reglas. Entonces, cada vez ponemos más en duda cambiar las reglas. ¿Ok? Por eso, tirando comentarios como así random, ¿no? Por eso las sociedades prósperas no discuten tanto las reglas. Es decir, parecería loco discutir la propiedad privada, ¿sí? Porque hay mucho en juego. Es decir, en cambio, en las sociedades pobres hay poco en juego. Entonces, bueno, por lo general se discuten todas estas cosas. Se trata de refundar todo. Pero bueno, eso es así, hay un reinforcement ahí. Hay un autorrefuerzo, quiero decir, ¿sí? Bueno, entonces, eso es un poco lo que nos cuenta Adam Smith. Adam Smith nos dice, los individuos en realidad nacen todos muy parecidos, nacen todos iguales en capacidades. Se van haciendo más capaces, se van haciendo más productivos en la medida que se pueden especializar en algo. Y acá está el caso de Messi, que no sé si lo conté o no, pero siempre lo cuento. Es decir, Messi, si hubiese seguido viviendo en Rosario, no hubiese sido Messi, porque hubiese tenido que manejar un remiso, esto, lo otro. Es decir, logramos desarrollar nuestro talento cuando nos especializamos en eso. Y eso Adam Smith es increíble como lo dice. El corolario de esa idea es que el intercambio genera talento. El mercado genera talento.
Cuando vos no tenés un sistema de intercambio que te permite especializarte, y todos los individuos tendrían que hacerse la ropa, cosechar tomates, hacerse las casas, seríamos todos mucho menos talentosos porque no tendríamos la capacidad de especializarnos en nada, y sería una sociedad más pobre, menos talentosa. A la vez es como un círculo virtuoso, porque... Es un círculo virtuoso, claramente. Genera más incentivos a ser todavía más talentoso o más paga más. Desarrollar el talento cada vez es más rentable en ese tipo de sociedad. Hay más incentivos a la innovación, al desarrollo de talentos, a la educación, a la especialización. En una sociedad pobre, sin intercambios, sin mercados, en última instancia, sin reglas que incentiven esas instituciones, son todos menos talentosos, según esta idea de Adam Smith. ¿Por qué? Porque no hay confianza en el intercambio, tenemos que resguardarnos, tenemos que producir todo en autarquía, encerrados en nuestras pequeñas comunidades, entonces seríamos todos mucho más pobres, ¿sí? Creo que algo hablamos de esto de la clase pasada. Bueno, ese es el mensaje de Adam Smith. Nacemos todos iguales, con las mismas capacidades potenciales, pero las vamos desarrollando en la medida que nos vamos especializando. Y esa especialización está limitada por el tamaño de mercado. Tamaños de mercados chicos generan poca especialización. A medida que aumenta el mercado, eso va generando un reinforcement en la especialización, porque hay más que ganar si nos especializamos. Y así, y así, y así. Y así crecen las economías en todo caso. Si ustedes, creo que también les dije, ¿no? Si ustedes hacen una comparación entre la diversificación de profesiones en economías pobres y la diversificación de profesiones en economías ricas, van a encontrar una diferencia astronómica. En economías ricas uno puede vivir muy bien siendo profesor de latín, quizá. Ahora, vayan a tratar de vivir siendo profesor de latín en un pueblo de La Pampa. Probablemente nadie querría Profe, te iba a decir. pagar por eso, ¿está bien? O profesora de danza, o profesor de danza, ¿no? O profesora. Si estás en Nueva York, seguramente puedes ser millonario siendo un buen profesor de danza. En cambio, de nuevo, en un pueblo de Santa Cruz, bueno, no podrías casi ni vivir, necesitarías otro trabajo, ¿no? Y eso es porque justamente eso, los mercados chicos acotan las posibilidades de especialización. Y al acotar las posibilidades de especialización nos hacen menos talentosos y menos ricos a su vez. Menos productivos. Entonces por eso hay un refuerzo circular o no sé, un feedback positivo, ¿no? Como decía. Bueno, ese es el mensaje de Adam Smith. Entonces, ahora, para que todo eso se pueda desplegar, es fundamental, y aparte, al ver que eso genera frutos y riqueza, la sociedad defienda más ese tipo de instituciones, tiene que existir instituciones que defiendan los intercambios, que castiguen a los que incumplen contratos, sean privados o sea el gobierno. Si no existe eso, va a haber muy pocas inversiones, va a haber muy poco capital humano y va a haber, en última instancia, muy poca riqueza. Y eso va desde tener un derecho comercial y civil confiable hasta un gobierno que no defaultee deudas y no expropie el capital invertido. Es decir, va de lo micro a lo macro. Entonces, si falla algo de toda de ese aparato de confianza o de credibilidad, las economías no prosperan. Bueno, ese es el mensaje que a mí me parece buenísimo de Adam Smith. Y está desarrollado en los primeros capítulos de... bueno, ahí hay un caso. Tu papá por ahí hubiese sido un genio, un capo del fútbol, pero bueno, no le pagaban suficiente donde vivía y tenía que hacer otras cosas. Y es más, imagínate lo que hubiese llegado a hacer. Por eso no me quiero...
especializar, digamos, ¿no? Si ya naturalmente era bueno. No quiero hacer ese ejercicio. Bueno, en última instancia explica, es un razonamiento que explica por qué los tipos más talentosos se van a buscar otras oportunidades. En este momento nos toca ser los que expulsamos talento. En otras épocas fuimos los que recibimos talento del resto del mundo, ¿no? Ojalá que vuelva a ser como antes. Pero claro, pero eso no es random, no es exógeno, es endógeno al sistema de reglas que tenés, que viene o se va el talento. Es obvio eso, ¿no? Pasó con los Juegos Olímpicos, donde se me viene otro ejemplo a la cabeza, digamos. A ver cómo. Ah, bueno, claro, también, ¿no? Los atletas, bueno, con excesivas medidas no podían juntarse a entrenar y bueno, Sí. los resultados. Bueno, y a ver, para no ser siempre el ejemplo malo nosotros, ustedes saben que creo que la última Olimpiada Matemática la ganó Estados Unidos. Ahora, cuando ustedes ven el equipo de Estados Unidos, eran todos chinos. Eran todos chinos nacionalizados estadounidenses. Bueno, es lo mismo, ¿no? Los tipos talentosos emigran. Como Francia cuando ganó y eso- el Mundial, con todos africanos. Bueno, claro, o en el fútbol, ¿no? O en el rugby, lo mismo. Entonces, Japón, vos ves que se está convirtiendo en una potencia del rugby, son todos samoanos, neozelandeses, qué sé yo, más de la mitad del equipo. Entonces, bueno, pero bueno, es así. Bueno, nosotros también en el fútbol, lo de la especialización. Maradona y Messi, si no hubiera potreros, los que hay en Argentina, o los brasileros, es el mismo ejemplo. Acá juegan en la calle todos los días, todo el tiempo. Claro, claro. Y así salimos. En Está bien, Suecia pero digo, sale uno esa cada... gente, claro, pero esa gente se termina yendo, ¿no? Porque acá no hay un mercado que les pague lo que les pueden pagar en otros lados. Claro, no está el mercado, sí la condición inicial de mejora justo en el fútbol. Para que esos individuos puedan llegar a ser profesionales, seguramente tienen que ir de Argentina, ¿no? Para poder dedicarse exclusivamente a entrenar al nivel competitivo que tenés hoy. Antes, por ahí, hace 50 años, era casi amateur cualquier deporte. Ahora no. Si no te dedicás full time, y eso implica recibir dinero, si no, ¿cómo haces? Te tienen que pagar por eso. Y así pasa con todo, en última instancia, ¿no? Con la academia, con las profesiones. Es así. El deporte es como un caso extremo y es como algo que no toca ninguna susceptibilidad, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué nos gusta tanto la competencia en el deporte y que gane el mejor, etcétera? Y no nos gusta eso en el comercio, en la industria. Bueno, qué sé yo, no sé. Hayek tiene un ensayo muy interesante, muy influenciado en este pensamiento clásico, que él dice, bueno, en realidad la competencia es un procedimiento de descubrimiento, es un proceso de descubrimiento. Y es muy fuerte esta idea. Vos, mientras no compitas, ni siquiera te autoconocés cuáles son tus capacidades, porque nunca no las pones en práctica, no las pones en juego, no te esforzás para ganar. Bueno, eso en el deporte lo vemos como un valor, ¿no? Pero es raro que en otras esferas no lo vemos como un valor, lo vemos como, no sé, no nos gusta tanto que gane el tipo que más se esforzó o el que mejor, etc. O la empresa, o lo que sea, ¿no? Siempre estamos tratando de castigar al que le va bien, más en la Argentina, ¿no? Y es más, pero ni siquiera lo castigamos en términos monetarios para sacarle un poco, sino que también en morales, es decir, algo habrá, este tipo se aprovechó, algo habrá hecho, digo, se me ocurren 1000 casos, ¿no? Bueno, esos tipos se terminan yendo a Uruguay. Lo que pasa es que la negativa también aplicaría, ¿no? O sea, el que no logra algo es porque no se esforzó y después, bueno, digamos... No, la negativa no. Éticos, pero... No, la negativa no creo que sea esa, porque eso tampoco pasa en el deporte. El que no gana no es porque no se esforzó, quizás se esforzó mucho. Pero bueno, hubo otro que por alguna cosa, ya sea por más esfuerzo, por más suerte, por lo que sea, salió primero. Yo no digo que hay que premiar solamente al primero y no al resto, pero sí digo, y estoy convencido, de que el premio tiene que estar en función de la performance. ¿Sí? Si vos yo también lo llevé a la meritocracia. Si vos disociás el premio de la performance, no hay ningún incentivo a esforzarte. Cuando vos te esforzás, probablemente alguna vez te vaya mal,
Pero como vos sabés que en última instancia, si te esforzás más por ahí, mejorás un poco, y que eso va a tener un premio, bueno, te vas a seguir esforzando. En cambio, si vos disociás eso, te vas a dejar de esforzar. Y eso a nivel agregado es terrible, porque, de nuevo, nadie se va a esforzar y vamos a ser todos muy pobres. ¿Sí? Pero moralmente Pero claramente yo no digo que sea un tema que sea fácil de discutir, ¿no? Es difícil de discutir, pero claramente si no hay algún tipo de asociación entre el pago o el premio y el esfuerzo, yo sé que el esfuerzo a veces... ¿Cuál es el problema de este tipo de contratos? Esto se trata en teoría de contratos, y ustedes van a tener alguna materia en regulación, van a ver algo de teoría de contratos. El gran problema de teoría de contratos es que el esfuerzo no se puede observar directamente. Hay ruido. ¿Vieron esos modelos tipo principal agente, etcétera? Es decir, hay ruido. No se puede evaluar perfectamente cuánto se esforzó una persona para poder pagarle en función del esfuerzo. Entonces se paga en función del resultado. Y el resultado a veces es una mezcla de esfuerzo y shocks, y suerte, llámenlo. ¿Está bien? Si llovió mucho, bueno, obviamente ayuda a que se produzca mucho, por más que vos no te esfuerces mucho. Ahora, se pueden establecer mecanismos que traten de hacer más observable el esfuerzo. ¿Está bien? Entonces, el problema está cuando vos rechazás la idea de tener un dispositivo contractual que trate de premiar en función del esfuerzo. Ahora, si vos rechazás eso, si vos rechazás, como este año estuvo tan de moda, ¿no? La idea de discutir la meritocracia. Uno puede discutir cómo define meritocracia, pero discutir la meritocracia es ir a la nada, porque en función, es el tango de, ¿no? De la Biblia de fondo, digo, todo da lo mismo. Entonces, bueno, si todo da lo mismo, no hago nada, me da igual. Si mi pago va a estar asociado a tirar una moneda, o quién va a ser el gobierno o el partido político que llega al poder, bueno, me voy a dedicar mi actividad a hacer lobby, a tratar de influenciar y no a ser más productivo. Cualquier semejanza con la realidad. Bueno, por eso, ¿no? El tema es que yo creo que todas las sociedades tienen fallas, ninguna es perfecta, pero hay grados de fallas, ¿no? Hay grados de fallas. Y eso explica la performance. En Argentina claramente tenemos grados muy importantes de fallas porque no crecemos de hace, no sé, casi 100 años en términos relativos al mundo, o más. Si ustedes se fijan, el PBI de Argentina en relación al PBI mundial, es una tristeza cómo caímos, ¿no? En posiciones. Pasamos de ser, no sé, el 1 y pico, o el 2 o el 5 incluso del PBI mundial, a ser menos debemos ser el 0,8, ahora 0,7, nada. Y en población, en territorio, etcétera, somos mucho más. O sea que claramente hay algo que falla. Y para mí son las reglas que nos damos, ¿no? Y de nuevo, para volver a esa pregunta inicial, ¿hay forma de volver, digamos, de revertir eso? Bueno, no sé, realmente no sé. Pareciera difícil, pero ojalá se pueda, ¿no? Habrá que hacer todo lo que uno crea para revertir esto, porque si no, claramente vamos a estar cada vez peor. Pero bueno, no es algo fácil, me parece. Bueno, entonces, dejemos acá. Y vemos el lunes próximo el ensayo de Hume sobre la deuda y el paper que les di de North y Weingast. ¿Okay? Van a ver que el mensaje del paper de North y Weingast es justamente esto de cómo se puede, en algún caso, de confluencia de un montón de cosas, lograr un sistema de reglas que genere incentivos a todas las partes a comportarse bien. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que lograr en Argentina. Que todos traten de votar un sistema de reglas que promueva el crecimiento, ¿no? De largo plazo. Bueno, y eso políticamente es algo que puede ser muy complicado, ¿no? Cuando hay mucha gente que trata de vivir
que le da tanta importancia relativa al presente en relación al futuro. Y por más que entienda la causalidad, ¿no? Si yo voto un sistema de reglas que genere inversión, por más que no me llegue ahora, me va a llegar en el futuro, porque va a haber más demanda de empleo y yo voy a poder, y se va a producir más y voy a participar en algún sentido de esa mayor producción. Pero si tengo que esperar 5 o 10 años y yo me estoy muriendo de hambre, bueno. Y me ofrecen, por otro lado, una solución fácil que dice, bueno, mirá, hoy te doy, es propio al 20% más rico y te regalo 10 kilos de asado. Bueno, es difícil de revertir eso, ¿no? Por más que hoy tengas asado y mañana no, pero... bueno. Veámonos entonces el lunes que viene y seguimos con esto, ¿ok? Bueno, gracias por la participación. Realmente se hace mucho más llevadera para mí la clase, y más divertida y más interesante, porque al menos escucho y aprendo cosas. Así que traten todos de la próxima, léanse, son estos 2 ensayos, estos 2 papers, el de North y el de Hume, traten de leerlo todos y así los discutimos la próxima. Entre más gente, ¿les parece? Bueno, gracias a los que hoy participaron. Nos vemos. Muchas gracias.